Estás saturado del bombardeo de información mentirosa, manipulada y del caos mental. Por culpa de los ataques de ingeniería inversa, entró en corto tu sinapsis eléctrica. Estás fantaseando con que tu héroe, ídolo, salvador, gobierno o deidad divina te resuelva, salve y ayude a salir de esta trágica tormenta. Yo soy. Te enseñaré a practicar desde la experiencia de mi lucha en batallas. Exploraremos juntos desde muy dentro de nuestro ser, descubriendo realmente lo que hay en la caja de Pandora. Quedarás fascinado y maravillado con lo que vas a encontrar. No me creas. Practícalo y compruébalo tú mismo. Yo solo, tú solo y él solo. Un hola para todos. Volvemos otra vez con el solo, el personaje que se identifica como el 99% de las personas que fuimos programadas desde el momento que aterrizamos y nos incluimos como en esta parte de esta misión, de este contrato, de esta experiencia, que aterrizamos con un fin, con un propósito, con un fin, o buscarle significado a este proceso, a este nivel en que estamos enfrascados. Hoy les voy a hablar, también les recuerdo que se suscriban porque a mí me llevan bañado y me llevan en un bloqueos, bueno, todo lo que hacen las plataformas con tal de que cuando uno está identificando, cuando uno está ya saliéndose de la matriz que tienen control ellos, se van con todas. Anteriormente les hablé de la religiosidad y el proceso que yo hice. Esto es la experiencia mía, es la historia de mi vida que la estoy compartiendo para que ustedes se identifiquen también como el solo, ella el solo, la sola, ellos el solo, los solos. Nosotros solos somos los que tenemos que descubrir dentro de nosotros, en la introspección, la verdad absoluta individual, no la verdad absoluta de que acepten los demás para que tengan ese concepto de verdad y estemos nosotros discutiendo y separándonos. ¿Qué es el proceso que yo hice de la programación en que nos han tenido siempre? Primero, pues son adoctrinamientos y nos van incluyendo dentro de ese plan o ese macabro sistema que utilizan de patrones de dominio para llegar y tener el control absoluto de las masas que van encarnando en estos planos. Entonces el momento que yo estoy compartiendo con ustedes para que ustedes se identifiquen y digan, bueno, yo voy a practicar o esto me está sucediendo y es parecido a lo que está diciendo ese loco disfrazado. Y acuerden que esto es la oscuridad en que estamos todos absolutamente introducidos. ¿Para qué? Y poco a poco vamos viendo los destellos de luz. Cada vez que descubrimos un orificito por medio de un conocimiento, de una información, de una sabiduría, de una práctica y de enfrentar las cosas y salirnos de allá del sofá, de la comodidad, de ese círculo protector de esa burbuja mentirosa, fantasiosa y que nos caemos a pajazos mentales y creemos que estamos en el camino indicado. A mí me pasó por todo ese proceso. Entonces hoy les voy a hablar de la espiritualidad como no es otro engaño, otra forma de adoctrinarnos, y para los que nos salimos de la religiosidad y que estamos adorando ciertos seres, nos vamos para el otro paralelismo
la dualidad que estamos compuestos, y ellos saben cómo es que está conformado el ser humano, y esa dualidad siempre la tenemos. Y ellos saben cómo utilizar los recursos y los elementos que estamos compuestos nosotros de ese complejo intrínseco de que es todo el todo en lo que estamos nosotros siendo partícipes. La espiritualidad vamos a hablarla en palabras más filosóficas o en una forma de que se escucha muy bonito. Yo hice unos apuntes. La espiritualidad alcanza los ámbitos religiosos, psicológicos, filosóficos, etc. Las expresiones y prácticas de la espiritualidad son personales, es como usted entiende el mundo y el universo, para que ustedes empiecen a mirar la diferencia de la religiosidad y la espiritualidad que tienen. Pues o sea, hay una forma de coyuntura, pero tiene dos vertientes. Es como usted entiende el universo en su interior, ser consciente de su propia identidad y de su papel en el mundo, estableciéndose propósitos de vida más acordes a esos valores. Observar nuestro entorno de una manera desinteresada nos ayuda a entender el significado de la vida y la condición humana, huir de ese vacío filosófico, motivándonos para cultivar nuestros aspectos más relacionados con el conocimiento del mundo y de nosotros mismos. El sentido de la verdad y la belleza permite al ser humano avanzar en la comprensión de la vida, de mi vida y de los otros. Esa conexión con el entorno ya entra en esa dimensión, que no soy un individuo apartado de ese contexto, sino que hace parte de un todo, y que el bienestar del otro también es nuestro bienestar. Por eso nos pasan cosas que nos llevan a explorar y tomar decisiones y acciones donde ese significado queda plasmado por siempre. Suena bonito, suena maravilloso, suena muy filosófico, y eso nos va yendo y llevándonos a nosotros a ese panorama diferente al que nosotros queremos saltar, porque nos sacan de la religiosidad con el mismo método de cuando nosotros nos cansamos de algo y que todos los vacíos y toda esa soledad y toda esa lucha de encontrar algo, un significado, no lo encontramos en la religiosidad. Entonces poco a poco vamos a ir dando ese salto hacia la espiritualidad, y ahí es donde entran los actores o los mismos actores que han estado siempre manipulando de que estamos hechos y compuestos para que ellos coloquen la otra atarraya, como dice hablándolo así francamente, directo y vulgarmente. La atarraya es una red que la lanzan para pescar y agarran ese montón de pescados cuando la abren así. Entonces abren la atarraya, aquí están con la atarraya así abierta los mismos actores principales que están teniendo en la manipulación y poder controlar todos esos peces que han atarrayado. Entonces les voy a empezar yo el proceso mío, porque esto es una historia y les estoy contando lo que he hecho, lo que yo hice y a dónde voy y lo que descubrí y lo compartí. Esa es mi experiencia, esa es mi verdad absoluta para mí. ¿Por qué? Porque la viví la experiencia y lo practiqué. Y tuve esos encontronazos, tuve esas desilusiones, frustraciones. Bueno, hice todo el proceso y lo voy a compartir. Yo en el video anterior les hablé de la religiosidad, cómo fue el proceso mío desde la infancia, cómo es adoctrinamiento, viendo a los curas,
viendo los curas haciendo el acto sexual con las otras compañeras de profesoras, que me consta, viendo los curas las cochinadas que hacían, y lo veía en el atrio, bueno, no tengo los nombres porque yo nunca fui practicante tampoco de eso, pero donde se paran ellos en ese pedestal allá a hablar los sermones, a hacer la retórica, las narrativas que tienen ya escritas, los guiones, la fantasía, las mentiras, que del Vaticano, que la varita mágica allá del Vaticano no queda en Hollywood. Allá la varita mágica de eso es una parte del conglomerado de las corporaciones para manipular y controlar el ser humano con todos sus movimientos internos que funcionamos nosotros y nos hacen tergiversar nuestros propósitos reales y de lo que estamos compuestos. Entonces allá de la varita mágica del Vaticano ya tienen todo el guión y todo las narrativas, todas las historias, como deben expandirla y divulgarla hacia todos los que están esperando llenar esos vacíos. Entonces, ya después de que me salgo en la religiosidad, de viendo toda esa podredumbre, toda esa basura que me metieron en la cabeza, viendo lo que hicieron y el seguimiento que yo hice durante muchos años, en el año 93, entonces ya empecé a meterme en muchos libros de líderes filosóficos, de filosofía, líderes espirituales de la India, todos los grandes gurús que salían a impulsar esa narrativa o a prepararse a esperarlo a uno, y ahí estaban ellos para engancharlo, y así me engancharon. Y yo empecé a leer filosofía profunda. Primero leía la que uno veía que todo el mundo, Sócrates, todos los grandes gurús filosóficos que nos metieron en esa metodología de enseñanza mentirosa, de adoctrinamiento. Y después los hindús son una cantidad, y estaba Buda, que estaba Gandhi, ahorita el más a vanguardia que ha salido y se está descubriendo todo la porquería de belleza esa, el Dalai Lama, y paremos de contar, etcétera, etcétera. Y me introduje eso, aprendí a meditar, lo hice con un budistas, me enseñaron a meditar, muy bueno para mi salud, para fortalecerme, pero lo hacía de una forma que cuando entraba en esos momentos, pero estaba en un proceso de alcoholismo, drogas y toda esa vaina, entonces yo no podía ser constante en esa práctica, pero sí veía que cuando hacía eso, tomé un año sabático, que llaman eso, y en ese año hice ese proceso y vi unas cosas, demasiados cambios internos míos a la parte espiritual. Después volví y seguí otra vez con el mismo sistema de vida, pero intercalaba lo mundano, lo fácil, el alcohol, drogas, y seguía practicando, y ahí llevaba en ese cayéndome a mentiras. Durante ese proceso leí demasiados autores de grandes libros, Soho, después los grandes filósofos que tienen más plataformas de publicidad, como Paulo Coelho, otros actores que no vienen ahorita en el momento. Y lo compartía con todo el mundo, lo que yo iba descubriendo, los conocimientos que iba adquiriendo, pues los hablaba con todas las personas. Terminaba de leer un libro, lo regalaba, hacía ese compartir. Y mi vida se fue transformando en esa
metodología, que saltaba aquí, saltaba allá, ya las creencias religiosas de Dios y de Jesucristo y toda esa vaina ya me resbalaba. Entonces yo estaba buscando la parte espiritual. Cuando empecé, llegó el momento a hacer talleres para canalización energética. El primer taller que hice con el doctor Brian Weiss, de la línea de Brian Weiss, fue las regresiones, las terapias regresivas o la hipnosis regresiva. Y ahí exploré y empecé a meterme en un mundo diferente, y pues yo lo llamaba en ese momento espiritual. Allá vamos, a donde tengo que compartir con ustedes al nivel al que yo ya llegué, de todo ese proceso de aprendizaje y de experiencia. Agarré y empecé a involucrarme con personas que estaban en esa espiritualidad, y cuando me metí a esos grupos vi que en esa espiritualidad ya hubo ese despertar mío también, de un avance, que yo, este es el despertar. Y cuando iba a esas prácticas me hablaban de los arcángeles, los ángeles, los seres de luz y todas esas cuestiones, y empezamos nosotros como a buscar eso. Pero entonces yo siempre era un poco reservado en esa parte, porque como yo ya no estaba en esas creencias, pues se me hacía difícil que se me introdujeran. Pero entonces, como me daban los talleres, y por ejemplo en Reiki y en otros que yo hice, como los códigos sagrados, que también los aprendí a colocarlos, pero trataba de meter lo de los arcángeles, los grandes protectores y toda esa vaina. No lo hacía como con mucho. Cuando empecé a ver el proceso, y en ese momento yo dejé las drogas, dejé de estar ese libertinaje, de estar con mujeres y toda esa cuestión, yo tranqué eso. Ya disminuí en la parte sexual, el acto sexual, pues ya lo tenía un control, y que porque nuestra energía y toda esa vaina, y caí en eso también. Empecé a sentirme como un poco a represar cosas, y sentí ese cambio. No vi esa paz interior, ni ese desborde de iluminación total, ni nada. Entonces, cuando ya llegué a ver el entorno y las personas que estaban haciendo esas prácticas, y hacía un análisis de lo que me estaba sucediendo y cómo lo estábamos abordando y atrayéndolo, y me fui desbocándome directo a tener ese investigación, de ver videos de personajes espirituales y toda esa cuestión, y yo terminé enfrascado en eso, y ya se me estaba volviendo, era como un fanatismo de la espiritualidad, y que no hacer esto y que no hacer aquello, y todo eso. Y empecé yo a darme cuenta que estaba yéndome lo mismo que las religiones. Lo estoy hablando es de la parte mía, lo que me sucedió. Yo no estoy aquí hablando de que aquello, que me consta que me contaron esto. Lo que yo viví lo estoy compartiendo con ustedes, y lo estoy divulgando y lo estoy exponiendo para exponerlos lo que me sucedió. Entonces empezamos a hacer unas terapias y hacer sanaciones, y las sanaciones imponiendo las manos, haciendo ciertos aprendizajes que yo tuve, y empecé yo también a hacerlas, y otros compañeros me lo hacían. Entonces yo veía que practicaban, pero al mismo tiempo tenían esa parte como resentimientos, todavía quedaban odios, frustraciones, los disimulaban, y veía que estaban
siendo como llevando hipócritamente las cosas, y empecé a captarse esas energías. Entonces, cuando en unos momentos de experiencias propias, viviendo eso, que bajar el arcángel, que el ser de luz, que yo no sé qué, de los nombres, no los quiero nombrar todos, y yo veía que me pasó un día en ese proceso, y estaba en ese talleres y con reuniones con todas las personas que estábamos en la espiritualidad y procesos de Reiki, de sanación y una cantidad, y veía a las personas que estaban utilizando los precios, cobrando, bueno, es necesario, pero unos precios que, como ir a un médico que cobra 150.000 pesos acá en Colombia por una consulta, y después ir a un médico alternativo de los que hacen todo eso y le cobran a uno 300.000 pesos, 250.000, el doble, vendiéndole una cantidad de cosas, y que las piedras, que los, yo no sé qué cuestiones, y vi que eso era tremendo negocio, y la gente desbordada para recaer en eso, saliendo de la religiosidad para meterse en la espiritualidad, y que la piedra de yo no sé qué, la piedra de qué tal, que usted lo sabe, y que las piedras sí tienen, todo es una energía, guardan, limpian, lo que sea, pero lo forman también en un negocio alternativo y mucho más costoso que la otra, la religiosidad. Entonces la gente se desborda y empiezan. Y yo intenté cobrar y cobraba barato, y nunca fui capaz de que alguien me pagara eso, porque hay que montar eso y la mentira y cobrar, yo no era capaz. Y les decía vale tanto a las personas y no lo tomaban porque les cobraba muy barato y no tenía el montaje que monta usted, su oficina, monta todo la parafernalia de cuadros, hay que montar su estructura para atraer la gente, hacer la publicidad y todas esas cuestiones de marketing. Y empecé a ver todo ese desborde de las personas, a ser unos seguidores de ciertos personajes que estaban con los pleyadianos, y ya había un grupo grandísimo y que toda esa cuestión, y que los seres de yo no sé dónde, y que toda esa cuestión, y empezó a formarse en más bien sectas. Y bueno, esta vaina es lo mismo o es peor que la misma religión. Yo todo eso lo hacía el análisis y yo me quedaba, era como observando y sintiéndolo. Y ya empecé a sentirme otra vez mal, porque suprimía y también son como adoctrinamientos, y uno deja de hacer y empieza con esa confusión que no sabe ni qué hacer, porque llega, si esto está bien, esto está mal, y yo estoy cayendo como la misma que me pasaba con la religión, y empecé a sentirme mal. Empecé en la parte sexual, abstencionismo en la parte sexual, y que yo no esto, que yo vaina, y un respeto, y que toda esta cuestión, que canalizar, que para drenar, que para transmutar la energía, y una cantidad de cosas que yo me enfrasqué, peor que siendo un creyente antiguo. Cuando un día, estando en ese proceso, en la noche me atacaron. A mí ya me habían atacado 3 veces, unos ataques grandísimos. Cuando en ese momento pues yo estaba en la espiritualidad y que haciendo el cambio, y la parte interna y la parte maravillosa y de que trascender y que toda esa cuestión, cuando me hicieron 3 ataques. Más aparte, pues yo sí lo estaba divulgando la información a las personas por medio de WhatsApp y informándoles todo, y lo hacía de corazón, sin pedir nada. Llevo 6 años en esto y no sé lo que una sola persona una vez
le contaron en la situación que yo estaba y me mandó 45.000 pesos. Él lo voy a enmarcar hace 6 años. Me dijo, mire, panita, ahí le mando 45.000 pesos porque me contaron que usted anda en una crisis, una situación. Me faltó fue como hacer los votos esos de castidad y los votos de pobreza. Estaba pasando por una crisis con mi familia increíble y me volví fue estúpido, imbécil. Y yo le dije, bueno, pues si yo ya casi 30 años que me salí de esto y ahora volví a caer y me agarraron y me encendieron y empezaron y me atacaron fue entidades. Y esa vez que estaba en los grupos y haciendo lo del Reiki, me atacaron y me intentaron violar. Para que se dé cuenta lo que hacen esas entidades que uno atrae. Y creyendo que son seres de luz, que son el arcángel tal, que yo no sé qué, poco de aparentando y disfrazado de lo que uno se le metió en la cabeza que son de esos seres. Entonces, cuando yo en ese momento pues no caí en cuenta. Después fue que yo fui recapitulando y empecé a darme cuenta, y como entraba en esos planos y en esos viajes astrales y todo lo que yo manejo, y que yo llevo muchos años también venía leyendo lo cuántico. No voy a meter lo de cuántico, que es que eso es lo último que les voy a decir, de que estamos nosotros formados. Y cuando yo empecé a descubrir qué somos nosotros, ahí empecé a salirme, a hacer el análisis y darme cuenta del engaño en que nos enfrascan esos para distraernos, para llevarnos y para engancharnos, porque cuando ya uno se cree y empieza uno a creerse como de una posición más, y yo sí, claro, dejé el alcohol, dejé la droga, dejé el libertinaje, estar haciendo el acto sexual con una y con otra, y como lo venía yo diciendo, que les comenté en los videos anteriores de la sexualidad, cómo nos drena, pero empieza uno a enfermarse. Igualito empieza uno a sentirse mal. No me enfermé en una patología o en una somatización que ha hecho en un órgano, pero sí me afectó bastante la parte digestiva. Y también por el sistema de la alimentación que abusé en comidas dañinas, porque en la parte económica estaba grave. Y a mí no era capaz de cobrar a las personas y les regalaba, y a veces intentaba cobrar y entonces me daba bajen y cobraba barato, y como que la gente como que le gusta ver es que le cobren duro y les metan mentiras y los engañen, y como que no soy capaz de estar engañando a las personas, y mucho menos por dinero. Cuando ya descubro esa parte, me salgo de eso y empecé a decirle a las personas, no se les agrada, como a muchas personas que me están escuchando y me están viendo, no les va a agradar escuchar esto. Ellos se hacen pasar por seres especiales, seres de luz, y eso lo traemos nosotros en la programación que nos han incrustado por los santos, los Jesucristo y toda esa cantidad de seres supremos y que son superiores que nosotros, y nos desviamos del poder absoluto y natural que nosotros aterrizamos acá. Es otro engaño, es otra forma de manipularnos, y como los carros que ya de gasolina no, que son no eléctricos, y eso es peor, y el daño que le hacen más al planeta y a la humanidad es diferente, y suprimen y tienen guardados las verdaderas tecnologías que no hacen daño ni al planeta, no hacen daño al ser humano, y son sin costo alguno. ¿Por qué? Porque amasar fortunas. Entonces entran los grandes gurús, entra Mahoma, entra Jesucristo, entra Buda, y todo eso es lo que nos dieron a nosotros para alimento. Y las mismas corporaciones son los que han escrito todo eso por medio de inteligencia artificial, porque ellos han tenido toda la tecnología del mundo para hacer lo que les dé la puta gana con el ser humano.
y ellos llevan ese proceso desde los siglos y los siglos de nuestra existencia. Y a nosotros nos llevan en una película de un pasado, de una evolución, y que nos llevan así. Y esa película está sucediendo al mismo tiempo de los siglos pasados. Si nosotros estamos enfrascados en este momento, escuchando historias todavía a esta altura, y hace la semana pasada, y son historias, y son noticias, y son cuentos cuadrados por la misma corporación que maneja este mundo. Y nos damos cuenta que es mentiras. Hay noticias que nos las han dado hace 15 días y empezamos a descubrir que son manipuladas para tener el control de las masas, y son mentiras. Ahora hablamos de hace 5.000 años atrás. Bueno, cuando existió Buda, mucho más antes que Jesucristo, cuando existió Mahoma, de los árabes, siempre para las partes asiáticas, y tienen el mismo cuento y la misma historia. ¿Por qué? Porque buscando la espiritualidad de cada sector del planeta, los asiáticos, los árabes y los de Occidente, que somos nosotros. Y a todos nos colocan el líder espiritual, a todos nos colocaron el Dios. Para ellos cada cual tiene Dios, y se pone usted a mirar la historia y es calcada y exactamente como lo es. Y los que llegaron, y los seres especiales, y los 12 apóstoles, que con los 12, y usted pone a mirar todas las historias de todos esos personajes, y es repetida y calcada al mismo, con otro idioma, y que viene de una virgen, y que viene con el ser yo no sé qué, lo mismo, y que los 12 y es lo mismo que nosotros nos enfrascamos a la historia y a la realidad de lo que está compuesto todo el universo y todo el planeta, y todo lo que el sol, la luna, las estrellas, y el cambio de las estaciones, y todo eso tiene un significado, pero no literalmente tenemos que agarrar así. Entonces, todo lo que ellos copian ahí es porque es parte de nosotros, dentro de nuestro ser. Entonces, Jesucristo soy yo, es usted, es toda la humanidad que están acá en este plano dimensional. ¿Que Él hizo esto? Porque nosotros lo podemos hacer, pero lo tenemos bloqueado. Igualitico pasa con ellos. Si no hablamos de Buda, la filosofía de él, y que venía de un principiado, que era un príncipe, que el rey y tenía todo, y se fue a darse cuenta que el papá no lo dejaba salir a la calle, que viera la pobreza, y cuando él salió y se dio cuenta de la realidad. Bueno, son historias y fantasías que nos meten a nosotros para darnos cuenta de realmente, pero no es literalmente que tiene que ser así, que hubo un personaje. Todo eso lo llevamos dentro de nosotros. Eso fue lo que empecé yo a descubrir. Y yo fui un practicante con los budistas, que iba allá y hacía los rituales. Con los musulmanes también me enseñaron una cantidad de cosas. Con los krishnas. Yo he estado con todo eso, con todas esas religiones, y metidos con ellos haciendo talleres y estudiando. Y tienen la misma metodología, siempre el mismo fin. Y estudiaba con ese propósito yo de descubrir cosas y verlas por mí mismo. Con los religión católica fue cuando yo hice lo de las terapias regresivas en España. Entonces, ahí empecé yo a descubrir todo lo que me estaba sucediendo. Y empecé a salirme de eso y darme cuenta, no fui más atacado por esas entidades, por esas deidades, que yo mismo las atraía, que yo mismo me coloqué en bandeja de plata por esas mariqueras que yo estaba haciendo,
para que me atacaran y yo mismo las creo, las atraje y les di los conductos para que llegaran a mí y me poseyeran, como dicen por ahí vulgarmente. Y hasta dónde llegué, 3 ataques. Claro que también ellos lo hacen porque estoy trabajando en compartir la información y divulgar una cantidad de cosas para ayudar a las personas en el proceso también, porque nosotros vamos adelante y eso es como una forma que le nace a uno y que como que lo impulsa a hacer todo esto. Y claro, lo atacan a uno y unos ataques duros para eliminarlo a uno. No sé de pronto que hayan sido para asustarme y pensar y probarme de qué estoy hecho. Y yo que llegara y agarrara asustado y corriera como una loca, cobarde, asustado, que porque intentaron eliminarme y sacarme del paseo y el susto fue grande. Y yo seguí igual y volvieron otra vez y siempre que me he metido a hacer eso, traigo o el otro día me dejé imponer las manos en una parte espiritual y religiosos y dije vamos a probar toda vaina y volví y ya traje a otras entidades y volvieron y me atacaron. Y los sustos son bravos porque lo que utilizan ellos, la tecnología que tienen, lo paralizan a uno y lo bloquean a uno y queda uno como en estado catatónico, así como no se puede mover ni un coño y ellos utilizan las armas y uno y por eso. Salí de eso, ya tengo otras armas diferentes, ya sé cómo es esta pendejada. Y ya estoy luchando a las mismas condiciones de ellos. Entonces, uno el mismo que llega y se pone de papaya para que ellos lo agarren a uno en su inocencia, en esa manipulación de todo lo que montan para que nosotros nos desbordemos para allá y llegar y a muchísimos los eliminan y siguen ahí. Cuando se da cuenta usted, lo sacan del paseo y se lo llevan y lo enganchan para allá y lo llevan, porque usted está haciendo cosas inocentemente, ignorantemente, a la del burro, pero igualito cobra porque eso es lo que hacen ellos, mirar a ver hasta dónde, de qué estamos hechos y qué capacidad tenemos de descubrir los engaños, las mentiras y ese montonón de fantasías y pajazos mentales que nos metemos nosotros para que nos sigan desviando y llevarnos a los niveles que ellos quieren y dejarnos enganchados allá. Nosotros somos cuánticos, somos un computador, que ese es el próximo video que les voy a hacer, de qué estamos compuestos y cuáles son las armas y cuál es el fin y qué es realmente el nivel en que yo llegué y descubrí. Lo voy a compartir con ustedes. Suscríbanse, denle like para que se va a divulgar o viralizar mala información, y eso es una mentira porque ellos tienen el control de todas estas plataformas y lo que ellos quieren que se eche para adelante lo echan para adelante, y el que no, porque cuando lleva a más gente más engañada, ahí le dan a uno apoyo para que vayan ese montón de seguidores. Entonces los oportunistas se montan ahí esperando también, ¿por qué? Con un propósito. ¿Cuál es? El money, el dinero. Eso es lo que hacen todos esos oportunistas y para hacen en cierto, no, pues como ahora estamos en la espiritualidad, vamos acá y enganchémosle y saquémosle la plata que más pueda a estos borreguitos o esta manadita. Vayan a mi canal jthlive.com y yo ya estoy armando una cantidad de información y videos nuevos que los voy a colocar en mi canal jthlive.com. Nos vemos en el próximo, que les voy a hablar de realmente lo que nosotros estamos hechos y ya lo están divulgando, y ustedes mismos se dan cuenta que pueden meterse en internet en cualquier información y está todo, la parte cuántica, cómo están divulgando la información y desclasificándola. Y de la inteligencia artificial les voy a hablar ahí, les voy a hablar en el próximo video, la próxima semana. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.